Buenas tardes. ¿Listos para la palabra de Dios? Muy bien. Hoy vamos a tener nuestra última enseñanza sobre esta serie que hemos aprendido tanto, ¿verdad? Ha sido una bendición saber que Dios nos cuida de muchas maneras y los ángeles son servidores de Él. Tenemos una lucha también contra los ángeles caídos, pero finalmente, pues, sabemos que Dios, estamos en sus manos y Él nos cuida. Los ángeles y la muerte de un cristiano. ¿Qué papel tienen los ángeles cuando un cristiano muere? Vamos a leer un texto que es en Lucas 16, versículo 22. Lucas 16, 22. Dice así: aconteció que murió el mendigo, digan todos, murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, murió el rico, digan todos, a todos les llega, y fue sepultado. Hasta ahí vamos a leer esta lectura. Uno de los temores más fuertes en todos los seres humanos, sin excepción, pues es el temor a la muerte, no hay duda. Todos en algún momento de nuestra vida sentimos ese temor a la muerte. Ayer, después de la reunión del sábado, que se da el mismo mensaje, un joven como de unos 18 a 20 años se acercó conmigo, dice: pastor, yo estoy bien asustado, dice, tengo días que tengo un miedo de morirme. Y yo le dije: ¿de ese tamaño son tus pecados? Dice: pues sí, pues es que yo he vivido como yo he querido y tengo miedo de que si me muero, ¿a dónde me voy? Y bueno, platiqué con él, pero yo vi a un joven de 18 años temeroso de la muerte. Esto es algo muy humano. El rey David, por ejemplo, dijo en una ocasión, en el Salmo 55, versículo 4, lo siguiente: mi corazón está dolido dentro de mí. Él estaba pasando por aflicción. Pero luego añadió: y terrores de muerte, no terror, terrores, dice, de muerte sobre mí han caído. Esta es una situación muy humana. Todos los seres humanos llegamos a sentir ese miedo a la muerte. Se dice que un día la vida le preguntó a la muerte: ¿por qué la gente me ama tanto y a ti te odian tanto? Le preguntó la vida a la muerte. Y la muerte le respondió: fácil, dice, porque tú eres una hermosa mentira y yo soy una dolorosa verdad. Y sí es cierto. Sí, la muerte es una dolorosa verdad. Que lo crea o no, lo desee o no, tarde que temprano enfrentaremos ese evento. También es verdad que la vida en cada uno de nosotros no es igual. Vemos aquí en el texto que leímos que había un rico que vivía pues con holgura, pero también vemos a un pobre. Entonces la vida es distinta para cada uno de nosotros. Pero murió el mendigo y murió el rico. Muere el pobre, muere el rico. Muere el sabio, muere el ignorante. Muere el doctor, muere el albañil. Muere el sabio y muere el que sabe mucho y muere el que no sabe tanto. Pero a todos, tarde o temprano, enfrentamos la muerte. La muerte, esa palabra. Según la Biblia, la muerte es una palabra que viene del griego y significa literalmente separación. Es decir, cuando una persona muere, se separa su alma de su cuerpo.
Su cuerpo queda en la tierra y su alma vuela a solo dos lugares existentes: el cielo o el infierno, según la Biblia. Pero todos enfrentaremos tarde o temprano esta eventualidad. La Biblia es el único libro que habla del origen de la muerte, la razón del por qué el ser humano muere. Y esta está revelada en Génesis, cuando Dios le dice a Adán y a Eva que del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Génesis 2:17. Porque el día que de él comieres, ciertamente es una palabra que significa sin duda alguna, morirás. La muerte aquí tiene dos sentidos. Un sentido netamente espiritual. Hay una separación espiritual de Dios con el hombre. Esa es muerte espiritual. No hay vida de Dios. Y muerte física, la separación del alma del cuerpo. El espíritu, ese va a Dios, que es el hálito de vida, ¿sí? Pero el alma es donde está nuestra conciencia, donde están nuestros sentimientos, donde sabemos quiénes somos, donde discernimos, donde tomamos decisiones, donde está la voluntad. Ese es el alma, el yo, ¿sí? Consciente. Pablo nos revela posteriormente en el Nuevo Testamento, en Romanos 6:23, que la paga del pecado, ahí está, la paga del pecado, la consecuencia del pecado es que muerte, separación de Dios. Separación de Dios y separación física de nuestro ser consciente, de nuestro cuerpo. Es pues la muerte es como una cuenta que tarde o temprano tenemos que liquidar. A todos nos llegará el día en que la muerte vendrá a cobrarnos la cuenta. Los mexicanos somos muy dados a reír acerca de la muerte. Otros, el latino por naturaleza es así. Toman de la muerte de manera humorística. Se hacen calaveritas y se dicen dichos acerca de la muerte, pero ignoran que una eternidad de sufrimiento les espera. Por razones del ministerio, los cementerios son lugares donde frecuentamos los pastores, pues, de manera continua. ¿Por qué? Pues porque se mueren también ustedes, los hermanos. Entonces tenemos que enterrarlos, tenemos que sepultarlos, su cuerpo, aunque su alma vuela con el Señor, llevado por los ángeles del Señor hasta la misma presencia de Dios. Pero para mí es inevitable en algún momento empezar a leer algunos epitafios que están ahí en las tumbas. Por ejemplo, había uno que decía así con humor lo siguiente: decía, aquí yace Gilberto García, que con un fósforo un día fue a ver si gas había, y sí había. ¿A quién se le ocurre ese epitafio? Pues lo toman con humor, pero la pregunta es, bueno, su cuerpo está ahí y su alma. Esa es la gran pregunta. Otro epitafio decía, Luciano, aquí te espero pacientemente porque sin duda te tocará. Sé que un día de seguro llegarás donde yo estoy, tu esposa. Otro epitafio decía de manera así contundente, estoy aquí en contra de mi voluntad. Para que vean la impotencia que siente el ser humano ante la muerte. Y hay quien deja ahí pues su epitafio. Pero los epitafios en las tumbas de los cristianos son muy distintos. Por ejemplo, en uno se leía, si me amáis, no me lloréis a mí. Más bien, venid y buscadme, porque estoy en el reino de los cielos. Oh, eso está interesante, ¿no? Porque, ay, papá, ay, abuelita, no me llores a mí. Yo estoy en el reino del cielo.
ven y búscame acá. Acá estoy, acá te espero. El Salmo 23, versículo 4, es de los epitafios más socorridos por los cristianos, de los favoritos. Dice así: aunque ande, o a pesar de que ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Juan 11:25 es otro epitafio que aparece mucho en las tumbas de los cristianos. Y tomado Juan 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así es que, hermanos, vayan escogiendo su epitafio. Yo ya tengo el mío. ¿Quieres saber cuál es? Espera que sea que me muera. Pero imagínate que tú no alcanzas a pedir tu epitafio y que lo pongan, pero lo pone tu esposa, y que diga algo así como: aquí yace el hombre más fiel, trabajador y excelente padre que ha existido sobre la tierra. ¿Te gustaría ese epitafio, varón? ¿Y si te mueres ahorita, sí te lo pondría tu esposa? Ay, ay, ay. O imagínate, esposa, que pues te tocó a ti y te ponen un epitafio: aquí yace la mujer más virtuosa que conocí en toda mi vida. ¿Les gustaría ese epitafio, señoras? ¿Arreglaron la cama hoy en la mañana? Bueno, ya mejor lo dejamos ahí. Me voy a meter en problemas. Para los cristianos la muerte es un evento inevitable, lo mismo que para los no cristianos. Pero es muy, muy diferente cuando un cristiano muere. Como humanos, tanto ateos, no creyentes o como sea, o cristianos, todos sentimos un dolor, todos sentimos una tristeza. Eso es muy humano. Sentimos aflicción. Sin embargo, para nosotros, los cristianos, es muy diferente a pesar del dolor. Pablo, en Filipenses 1:21, dijo una verdad contundente respecto a la muerte. Dijo lo siguiente, Filipenses 1:21: porque para mí, dijo, el vivir es Cristo. Mi vida está consagrada para vivir para Dios. Y el morir es ganancia, dijo. Bueno, para alguien que no cree y para los que rechazan a Jesús, esto que dijo el apóstol Pablo suena loco. ¿Cómo que morirme es ganancia? Para ellos, cuando algunos de los que no creen mueren, ellos tienen una frase, así como nosotros tenemos esta: para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. Ellos también tienen su frase que no falta en cualquier funeral de gente que no vivía sin Dios, sin temor de Dios. Ellos dicen: lamentamos la terrible pérdida de fulano de tal. Para ellos es una pérdida, pero ellos creen que es una pérdida nada más porque se murió y ya no lo van a ver. Pero no ven el otro lado, no alcanzan a ver más allá, hacia la eternidad. ¿Dónde está su alma? Esa es la gran pregunta. Ellos dicen: lamentamos la pérdida, y nosotros decimos: nosotros ganamos cuando nos morimos. ¿Ven cómo es tan diferente? El rey Salomón, que era muy sabio, en Eclesiastés 7, versículo 1, dijo algo distinguiendo de lo bueno, de lo malo, de lo bueno, de lo mejor, lo más excelente. Dijo: mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Suena raro, ¿no? A ver, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Por qué dijo eso? ¿Qué significa? ¿Por qué es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento? La respuesta es sencilla, hermanos. Porque es el fin, la muerte es el fin, en el caso de nosotros,
de todos los afanes, de todas las luchas, de todas las aflicciones, de todas las preocupaciones. Ya no te vas a preocupar por la renta. Ya no te vas a preocupar por desvelarte, acostarte temprano y levantarte muy de madrugada para subirte a un camión atiborrado de gente que a veces no se baña. Todo eso se acabó. Las preocupaciones, las enfermedades, todo eso terminó. Por eso dice Salomón, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Una vez, en los inicios de casa de oración, allá por los años 80, nos sucedió algo que quiero contarles. Había una señora que tenía una hija que un día enfermó de muerte y nos pidió oración. Aquí oramos continuamente por los enfermos y Dios ha hecho milagros extraordinarios y le damos gracias al Señor. Pero recuerdo que pidió oración y oramos por su hija. Ellos asistían a casa de oración, pero en medio de esa oración y la adoración al Señor, Dios le dio al pastor Chava Pardo una palabra y tomó el micrófono y dijo: yo tengo una palabra para usted, hermana. Y la hermana así expectante y le dice: su hija sanará, le dijo así. Y la hermana lloró y se consoló y se fue bien contenta. ¿Y qué creen? Que se muere la muchacha. Y cuando nos enteramos, y que llega la señora después del sepelio a reclamarnos que le habíamos mentido, pero le reclamó a Chava, porque él fue el que le dio la palabra. Entonces yo dije: ay, Señor, ¿qué le va a decir? Yo no sabría qué decirle, porque no tenía la gracia en ese momento, porque yo no era el involucrado directo. Yo dije: ay, Señor, ¿qué le va a decir? Y Chava le dice: no le engañamos, su hija sanó. No, pero se murió, pero está sana. Ya no tiene cáncer, ya no le duele, ya no llora, ya no se pone triste. Esa es la sabiduría de Dios, porque tenía razón el pastor Chava. Bien que se la sacó con la sabiduría de Dios, ¿verdad? Estuvo bueno eso. Isaías 57, versículo 1, en la versión Dios habla hoy, dice el profeta: los hombres honrados, en la Reina Valera dice: muere el justo, pero aquí dice: los hombres honrados, las mujeres honradas mueren y nadie se preocupa. O sea, pues, toda la gente se muere, esa es la idea. Pues también se murió. Era un hombre bueno, una mujer buena, pero no les preocupa. Los hombres buenos, dice, desaparecen y nadie entiende, aquí está, que al morir se van libres de los males. Ahí está. Sí había sanado la muchacha, ¿o no? Murió una joven justa, lavada con la sangre de Cristo. Pero pocos entendieron que al morir se fue libre de sus dolencias y de sus males y de sus aflicciones. Y lo dice el versículo 2, y entran en la paz. En la paz. Todo el mundo quiere paz. Entran en la paz. Habían seguido un camino recto y ahora descansan en sus tumbas. Bonitos textos, ¿no? Descansan. Esa palabra me recuerda a Jesús cuando dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Ese descanso del alma, esa paz del alma que solo Jesús puede dar, pero que al morir el cuerpo y separarse el alma y los ángeles llevar nuestra alma a la presencia de Dios, pues ¿quién se va a acordar de los dolores, de las enfermedades, o de las deudas, o de las aflicciones? Nadie. En el Salmo 116, versículo 15, el rey David dijo algo que pocas veces se toma en cuenta. No se analiza con objetividad y
y el cristiano a veces se confunde y no lo entiende. Voy a leerlo en la versión moderna. Dice así: preciosa a los ojos de Jehová es la muerte de sus santos. La Reina Valera dice: estimada, anhelada, deseada, apreciada a los ojos de Dios es la muerte de uno de sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Es estimada, deseada. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos que viven lejos o en otro país? Levanten su mano. Uy, un buen número. ¿Les gustaría tenerlos cerca? Claro, dice. Pues quisieran que el hijo viviera cuando menos aquí en Guadalajara, pero vive lejos. Ustedes lo quisieran tener con ustedes. Cuando Adrián tuvo su primer nieto, y que es el único hasta ahorita, era el hombre más feliz de la tierra. Tanto que empezó a mandar fotografías de todos colores y sabores. Yo le tuve que decir: oye, ya no me mandes, ya tengo 1700 fotos de tu nieto. Ya me saturaste la memoria de mi teléfono. Es que estoy muy feliz porque mi nieto, y fotos así, cargándolo arriba, jugando, arrastrando, de todos. Un día llega a la oficina y lo veo así su rostro muy apocado, así muy triste. ¿Qué tienes, profe? No, dice, yo no sé qué voy a hacer. ¿Qué pasó? Dice: mi nieto se va a ir a vivir lejos. Noten que no dijo mi hija, dijo mi nieto. Claro que ama a su hija y a su yerno, pero él dijo: mi nieto se va a ir a vivir lejos. Yo le dije: ¿a dónde se va? Y él dijo: a Los Cabos. Le digo: está cerquita, ya tendrás los tuyos, me dijo. Claro, uno quiere a sus seres queridos junto a uno. ¿Cuántos son hijos de Dios? Pues Dios nos anhela junto a Él. Pero qué extraño, no deseamos morirnos. Hay una aparente contradicción ahí. Él, estimada es a sus ojos, deseada, que nosotros partamos para estar con Él. Y luego nosotros decimos: no, Señor, ya tengo 120 años, pero sáname. Y aumentame y dame otros 500. Como que nos hace falta también anhelar estar con Él. Los primeros cristianos deseaban y anhelaban estar con Él. No que desearan de manera grotesca la muerte, porque sabían que un día vendría, pero sí tenían un sentido común bien afinado. El cristiano, pues, es un feliz ganador cuando muere. ¿Cuántos dicen amén? Porque va a la presencia del Señor, llevada por los ángeles del Señor. El asunto es con los que nos quedamos aquí. Yo he tenido la oportunidad de sepultar a un montón de hermanos. Un fin de semana se murieron 3 el mismo día, un sábado. Yo tuve que decirle a Toño: tú encárgate de uno, y a Chable: tú encárgate de otro hermano, y yo me encargo de otro, porque pues así tenía que ser. Y celebramos en un mismo día 3. Y en 36 años, créanmelo, hermanos, se han muerto un buen número de hermanos. Pero he notado que los que nos quedamos, contrario a ellos ya se olvidaron del dolor, el llanto, las lágrimas, la tristeza, los dolores, porque ya en el cielo no hay más tristeza, ni más llanto, ni más dolor. Pero he observado que los que nos quedamos aquí tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir peleando contra aquello que nos lastima, tenemos que luchar continuamente contra el pecado que nos asedia, contra la enfermedad que de pronto invade nuestros cuerpos, con la desilusión que nos provocan los otros seres vivos, como nuestros hijos, o el cuñado, o el papá, o la mamá, con las traiciones, con la violencia. Tenemos que aguantar a los políticos. No sé si sea la tortura más terrible que hay, no lo sé,
Pero la injusticia, la corrupción, miles de cosas, los que nos quedamos tenemos que seguir enfrentando y luchando hasta el último día de nuestra vida. Por eso Pablo decía, el morir es ganancia. Una vez Jesús les decía a sus discípulos, a la gente que lo escuchaba, que él tendría que morir en una cruz. Y empezaban a llorar. ¡Ay, no! Y dijo, no, espérense. No lloren por mí, lloren por ustedes. Claro, Jesús iba a sufrir los dolores de la muerte como consecuencia de la paga de nuestros pecados por ti y por mí. Pero los que se iban a quedar iban a sufrir una persecución por haber creído en Cristo terrible. Por eso Salomón sabiamente en Eclesiastés 7:1, ahora lo voy a leer en la versión en lenguaje actual, es el mismo versículo, ya lo leí anteriormente, pero leo hasta el versículo 4, porque miren lo que dice Eclesiastés 7:1. Más vale, dice, más vale ser respetado que andar bien perfumado. Tú puedes oler bien bonito, a limpio, higiénico, pero es de mucha más valor, según Salomón, que la gente te respete. Y el respeto se gana por el comportamiento que tienes. Y empieza a contrastar lo que es de más valía. Y luego añade, más vale el día en que morimos que el día en que nacemos, que ya lo expliqué, la razón. Es de más valor. Versículo 2, vale más ir a un entierro que a una fiesta. ¿Y los fiesteros? ¿Cómo? Está loco ese Salomón. ¿Cómo va a ser mejor ir a un entierro que a una fiesta? ¿Por qué, siendo sabio, dijo eso? Ahorita vamos a ver por qué lo dijo, con sabiduría. Más vale ir a un entierro que a una fiesta, pues nos hace bien el recordar, al ver al difunto allí, que un día moriremos. En la Reina Valera dice, porque vamos a considerar y vamos a reflexionar y vamos a volver así, vamos a recapacitar, como diciendo algo así, algún día seré yo, algún día me tocará, y mi alma, ¿a dónde irá? ¿Qué va a ser de mi vida, de mi ser interior? Dice el versículo 3, más vale llorar que reír, el llanto nos hace madurar, porque el dolor nos quebranta y nos hace reflexionar. Versículo 4, en un funeral, dice, los sabios saben cómo comportarse, porque el sentido común está apropiado, está en buen nivel, se sabe cómo comportar, hay reflexión, hay volver en sí, meditando. Un día yo estaré allí sin duda. Y mi familia, ¿cómo me he portado con mi esposa? ¿Cómo he tratado a mis hijos? ¿Cómo me he comportado con mis compañeros de trabajo? ¿Cómo he maltratado o cómo he tratado bien a mis compañeros en la escuela o en el trabajo? O sea, el sabio sabe cómo comportarse, pero los tontos solo ríen y hacen chistes. Esos quieren siempre andar de fiesta. Y a muchos en la fiesta les llega por los pleitos que hay. Ciertamente, repito, como seres humanos nos duele, nos entristece y lloramos cuando un ser muy cercano a nosotros muere. Sin embargo, sabemos que es ganancia para él. Hay tristeza, pero a la vez hay un gozo. Hay unos sentimientos ahí medio desencontrados, pero que nos ubican. Cuando un cristiano muere, tiene una promesa contundente que dio Jesús. Y esa promesa tiene que ver con la resurrección del cuerpo que está ahí en el hoyo, en la tumba. Había una familia, había 3 hermanos. Uno se llamaba Marta, otro se llamaba María, y había un hombre. El tercer hermano se llamaba Lázaro. ¿Recuerdan esa historia de Lázaro? Y Marta y María, sus 2 hermanas. Dice la Biblia que Jesús los amaba mucho. Un día Jesús andaba lejos de la aldea donde vivía Lázaro y con sus hermanas, y le fueron a avisar que Lázaro había enfermado y había muerto.
Entonces Jesús se los comunica a sus discípulos y les dice: vamos a las aldeas a ver a Lázaro porque Lázaro duerme, así dijo. Y los discípulos dijeron: pues cuando despierte y pues ya despertará. La palabra dormir en la Biblia es un eufemismo que siempre se refiere a la muerte de un cristiano. Entonces, como ellos no entendieron la expresión, Jesús les tuvo que decir: no se equivoquen. Vamos porque Lázaro, mi amigo, murió. ¡Ay, cómo murió! Entonces Jesús va, y ahí van los discípulos detrás de él. Le sale al encuentro Marta y le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Así le dice. Y Jesús le dice: ¿dónde lo pusiste? Ven y ve, Señor. Y dice que cuando se paró enfrente de la tumba de Lázaro, dice ahí el Evangelio de Juan, y Jesús lloró. Ese es uno de los textos más cortitos que hay. Y Jesús lloró, mostrando Jesús un corazón sensible, solidario. Él como humano sintiendo lo que estaba sintiendo Marta y María. Y lloró. Llorar cuando se muere un ser querido no es un pecado ni falta de fe, como algunos pues afirman por allí, al no entender todo el contexto de la Biblia. No, Jesús lloró porque lo amaba, lloró porque tenía que ser así, aunque él sabía lo que iba a hacer con Lázaro. Ustedes conocen la historia. Él sabía, dice, lo que iba a hacer, o sea, a resucitarlo de entre la muerte. En Juan 11:23, Jesús le dice a Marta: tu hermano resucitará, le dice. En el versículo 24, Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, o para el día del juicio. Ella tenía buena enseñanza acerca de la resurrección. Pero Jesús le dice en el 25, yo soy. No es una doctrina inventada, no es una filosofía, es una verdad. Y esa verdad es Jesús mismo. Dice, le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, yo no tengo la menor duda que señaló la tumba de Lázaro. Aunque esté muerto, ¿qué dijo? Vivirá. Y luego había muchos a su alrededor, los discípulos y gente que le lloraba, que estaban ahí en el funeral o que habían estado en lamentación por días. Y voltea con los demás y les dice, y todo aquel que vive, que tiene vida ahorita y cree en mí, no morirá eternamente. Qué promesa tan contundente. ¿Cuántos creen de ustedes que tienen vida ahorita? ¿Creen? No morirán eternamente. Es una promesa de vida eterna. Dijimos que la muerte es la separación del alma del cuerpo. El espíritu también vuelve a Dios, dice que lo dio, dice que les estés. Pero ¿cuál es el papel de los ángeles cuando un cristiano muere? Aquí es donde entramos en la materia. En Lucas capítulo 16, abra su Biblia, Lucas 16, hay una historia, algunos dicen que es una parábola, otros que tienen mucho peso, digamos, en su interpretación bíblica a través de los siglos del cristianismo, dicen que no es una parábola, que es una historia. Yo en lo personal me incluyo porque es una historia, algo que sucedió. No es un ejemplo para ilustrar algo, es algo real, porque le pone nombre y lugares. Y en las parábolas no le pone nombre a nadie. Entonces, es una historia. Leámosla. Lucas 16, 19. Había un hombre rico, digan todos hombre rico. Había un hombre rico, dice, que vestía de púrpura y de lino fino
El púrpura era el color de la tela más cara de ese tiempo. Era el color de los reyes, de los príncipes. El lino fino eran telas muy caras que solo usaban, como el día de hoy, la ropa muy cara solo lo usan los ricos. El otro día me estaban contando de alguien que era muy rico y que murió no hace mucho, y que encontraron en su vestuario de este hombre rico, encontraron como 300 trajes sin estrenar, todos de marca Hugo Boss, Armani, qué sé yo, trajes que valen hasta $10,000. ¿Se puede imaginar un traje de $10,000? Este me costó $100. Un traje de $100,000. ¿Quién lo paga? Gente rica. Porque a veces, como una vez me paré, andábamos en un viaje misionero, tuvimos un poco ahí para conocer. Estábamos en Suiza y fuimos pues a las relojerías cuando vamos para ver. Y yo me acuerdo que me paré enfrente así un aparador y estaba un reloj en pues como un aparato que daba vueltas. Estaba así, dando vueltas. Estaba bonito el reloj. Y cuando le veo el precio, oye, a ver, ¿qué precio ven? Decía $65,000, decía el precio. Y decía US, o sea, dólares. Y entramos a la tienda, salió una chica hablándonos en español. Y yo le dije, oiga, ¿el precio de ese reloj es en dólares? Y dice, sí, es en dólares. Y luego yo le digo, oiga, ¿y hay alguien que compre eso? Pues por eso los vendemos, dice. Bueno, ¿quién compra esas cosas? Un rico. ¿Sí? Y hacía cada día banquete con esplendidez. Cada día hacía comilongas. Gastaba más no poder. No dice si su riqueza provenía de haber sido un servidor público. No dice. Pero vamos a imaginarnos un poco, como suele haberlos por ahí, que se gastan el dinero de la gente, que los proyectos que hacen los gobiernos para beneficiar a los más pobres, a los ancianos, a los huérfanos, a los que no pueden estudiar, y hay millones de pesos y se quedan con ellos. Y luego se van a Europa a gastárselo con botellas de vino de $5,000. ¡Qué vergüenza! Pero es una realidad. Y así vivía este rico. Había también, versículo 20, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Un mendigo vive de lo que le den. Sin duda a veces iba y metía su mano a la basura para sacar algo de comer. Pobre y enfermo, lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y no le daba ni siquiera un poco. Qué terrible corazón. Y aún los perros venían y le lamían las llagas a Lázaro. Versículo 2. Aconteció que murió el mendigo. ¿Qué le pasó al mendigo? Se murió. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. O sea, llegó un momento que su cuerpo ya no dio más, su espíritu lo exhaló, ese fue directamente hacia Dios, y su alma se separó de su cuerpo. Vinieron los ángeles de Dios para llevárselo a la misma presencia de Dios. Oiga, ¿para qué tanto protocolo, los ángeles aquí, por allá y más allá? ¿Por qué hasta aún después de la muerte de un creyente, pues se entiende por el final de la historia que Lázaro, aunque pobre, era rico en fe? ¿Por qué tiene que ser así? No nos olvidemos lo que dijo Pablo: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo. Esos principados, potestades son ángeles caídos,
demonios. Eso ya lo explicamos, lo recuerdan, ¿no? Bueno, según la Biblia hay 3 cielos. El cielo, el primero, es la atmósfera donde nosotros vivimos, donde respiramos el aire. Eso sería el primer cielo. El segundo cielo es cuando pasamos la atmósfera terrestre. Allá ya se necesita inhalar oxígeno artificial, pues. Si vas en un avión o en un cohete rumbo a la luna, qué sé yo, tienes que respirar de manera artificial oxígeno. Ese es el segundo cielo. Y el tercer cielo es la habitación de Dios. Ok, ¿dónde pululan y tienen su actividad los ángeles caídos? En el primero y segundo cielo. Porque en el tercero ya no, en el tercero de allá fueron expulsados. Entonces, cuando el alma de un cristiano muere, los demonios quieren aún después de la muerte de un cristiano dañarlo. Por eso es que el Señor asignó ángeles que en el momento que nuestra alma sale, nos toman y nos dirigen. ¿Cuántos? Han de ser millones de ángeles cuidándonos, guardándonos con espadas relucientes tipo Jedi, qué sé yo. Por decir algo que se me ocurrió allí. Aquí no te acercas y no lo tocas porque este es hijo de Dios y será llevado por los ángeles de Dios a la misma presencia de Dios. Eso es lo que dijo Jesús. No es ninguna parábola, no es ningún ejemplo, nada más así. Es una realidad. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico. Digan todos, también los ricos se mueren, díganlo. No solo el pobre, también los ricos. Y todos. Y fue sepultado. Ahora, sígame con mucha atención, versículo 23. Y en el Hades, digan todos el Hades. ¿Qué es el Hades? Bueno, vamos a responder más adelante esa pregunta. Y en el Hades alzó sus ojos. Quiero que pongan mucha atención. ¿Dónde estaba el cuerpo del rico? ¿Dónde estaba el cuerpo? Díganlo fuerte. Sí, no, dije el cuerpo. ¿Dónde estaba el cuerpo? En la tierra, sepultado. En el Hades estaba su alma. Yo quiero que noten que el alma sigue con la capacidad de sentir dolor, de captar las vibraciones del dolor, las sensaciones de sed, de sufrimiento. Es bueno notar eso. Alzó sus ojos, pero si su cuerpo estaba allí, es que el cuerpo nada más es como el vehículo donde nuestro yo, nuestro ser habita. Y estos ojos son como un traje especial. Pero al morir se separa y se va o al cielo o al infierno. Pero el cuerpo queda allí. Entonces vemos que el alma de este hombre rico que vivió como él había querido, ha oído a todos esos que dicen, yo vivo la vida como quiero, nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Pues sí, tienen razón, yo también vivo la vida como me da la gana. ¿Ustedes también? Yo sí. A mí me da la gana seguir a Jesús. ¿A ustedes también? A mí me da la gana adorarlo, a mí me da la gana caminar con Dios. Cada quien vive como le da su gana. Y el rico vivió así. Y su alma de pronto se encuentra en ese lugar de tormento. Y dice que alzó sus ojos estando en tormentos. Le dolía, aunque su cuerpo estaba allí. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno junto a él. Entonces él dando voces, ¿hablaba el alma? Eso es lo que dice, o sea, sigue teniendo las mismas capacidades después de muerta. El cuerpo, el alma sigue teniendo esas capacidades de ver, sentir. Y mira lo que le dice, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Tuvo sed. Pero Abraham le dijo, hijo,
Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. ¿Sí o no? Sí, viviste como te dio tu gana. Pues sí, viví como me dio mi gana. Pero fuiste un hombre corrupto. Fuiste un hombre sin misericordia, sin bondad, sin generosidad. Dice, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Lázaro también males. No tuvieron la misma clase de vida terrenal, pero espiritualmente eran diferentes. Pero ahora, dice Abraham, este es consolado aquí y tú atormentado, le dice. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Nosotros son los salvos, los creyentes. Y los otros, o vosotros, son los que están allá en tormento. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Esa es una total imposibilidad. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre con mi familia. Tengo 5 hermanos, para que les testifique, les haga volver en razón, para que no hagan lo mismo que yo, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo, significa las escrituras. Tienen los escritos de Moisés, tienen los escritos de los profetas, a ellos oigan, lean y crean lo que dice ahí. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, o sea, si no creen las escrituras, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Qué historia, ¿no? Ahora, aquí voy a entrar en un punto un poco difícil. Quiero que me pongan mucha atención. Seguramente al leer las escrituras usted ha leído palabras como el Seol, el Hades, el infierno, el lago de fuego, el paraíso y el seno de Abraham. ¿Sí? Ok, quiero hablar muy breve acerca de estos lugares que parecen distintos, pero no. Por ejemplo, mire, el apóstol Pablo habló del paraíso como un sinónimo del cielo. Él dijo en 2 Corintios 12:3 que había sido arrebatado al tercer cielo. Ahí es donde se toma tercer cielo. Tercer cielo. O sea, fue llevado. En el versículo 3 dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fui llevado o fuera del cuerpo que haya salido mi espíritu, mi alma, no lo sé, Dios lo sabe. Pero fíjese el versículo 4, que fue arrebatado al paraíso. Digan todos paraíso. Uy, pues ¿qué le viene a la mente cuando dice paraíso? Un lugar de extrema belleza, de solaz, de descanso, de paz. Dice, en ese paraíso, dice Pablo, él oyó palabras inefables que no le es al hombre expresar, o que le es difícil expresar tanta hermosura que encontró allí. Bueno, vemos pues que aquí el paraíso es un sinónimo del cielo. Ok, cuando Jesús estaba en la cruz, ustedes recordarán, había 2 ladrones crucificados, uno a su derecha y uno a su izquierda. Uno de ellos dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús lo mira y le responde, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso, en el tercer cielo, o en el cielo mismo. Su alma, porque su cuerpo iba a morir y iba a ser enterrado. ¿Me están siguiendo? Ok. El seno de Abraham. Digan todos el seno de Abraham. Esa frase solamente aparece una sola vez ahí en Lucas 16. No aparece en otra parte en la Biblia. Ok, el seno de Abraham, así le llamaban los judíos antes de Jesús, durante Jesús, el tiempo de Jesús, y todavía le siguen llamando el seno de Abraham, a donde van, esa es su fe de ellos, todos los creyentes en Dios. Entiéndase, paraíso,
entiéndase el cielo mismo. Entonces, el seno de Abraham es otro sinónimo del cielo. Es sinónimo del paraíso. Los hombres impíos, escuche bien, los hombres malos, las mujeres sin temor de Dios, verán a los justos, los podrán ver de alguna manera, así como el rico vio a Lázaro, los verán en felicidad y ellos mismos se verán y sentirán el tormento y se van a dar cuenta que hay un grande abismo entre los dos lugares, paraíso, cielo, seno de Abraham, como en el infierno. Ni ellos pueden salir de allí, ni nosotros vamos a querer salir de acá. ¿Han oído ustedes cuando la Biblia dice el Seol? ¿Qué es el Seol? El Seol es simple y llanamente la tumba, el lugar de los muertos, o sea, de los cuerpos que ya no tienen alma ni espíritu. Ese es el Seol, la tumba. ¿Dónde estaba el rico? En el Seol. ¿Dónde estaba Lázaro? En el Seol, o sea, en la tumba, bajo tierra. Bueno, acuérdense que dice la Biblia que estando el rico en el Hades, digan todos el Hades. Ok. La palabra Hades es una palabra griega que significa el infierno. Ahora, ¿dónde estaba su alma? En el Hades. ¿En dónde? En el infierno. ¿Dónde estaba su cuerpo? En el Seol, bajo tierra. ¿Sí? La Biblia, Jesús lo nombró otra palabra que es el Gena. Esta tiene otra raíz, Gena. Su raíz también es griega, pero también se traduce como infierno. Las Escrituras en el Nuevo Testamento nos enseñan que el Seol, o sea, la tumba, ahí vamos todos los seres humanos, creyentes o no. Ahí vamos. Esto nos enseña el Nuevo Testamento. El Hades es el lugar temporal donde van los malos, los corruptos, los mentirosos, los adúlteros, los pecadores, los que viven como quieren, van al Hades. Nosotros vamos al paraíso. Ambos son lugares temporales donde el alma descansa o está atormentada. Ambos, creyentes y no creyentes, esperamos la resurrección final. Los impíos no quieren que llegue eso, porque aún sus cuerpos resucitarán, se volverán a unir con sus almas para finalmente ser sentenciados en el juicio del gran trono blanco, que se conoce como el día del juicio final, y serán lanzados al lago de fuego, que es donde está el lloro y el crujir de dientes, donde hay tormento por toda la eternidad, contrario a los que creyeron en el Señor, que están en el paraíso. Al venir sus cuerpos, al venir la resurrección, se une con sus cuerpos y vamos en cuerpo, alma y espíritu al tercer cielo. Ya no en alma, sino con el cuerpo resucitado. ¿Entendieron, hermanos? ¿O más o menos? No, dice la hermana, bueno, pues vuélvanlo a escuchar, ya no lo puedo repetir. Eso es lo que les iba a decir, vuelvan a escuchar. Son sinónimos, no son lugares diferentes. No nos hagamos mucho problema. Si no, pues olvídense, ¿no? No son lugares diferentes, son sinónimos. Ok. Lucas 23:43. Aquí nos lo dice Jesús, lo que yo acabo de afirmar. Dice Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Refiriéndose al ladrón. ¿Quién iba a estar con él en el paraíso? El alma.
así como el alma misma de Jesús. ¿Su cuerpo dónde quedó por 3 días? En una tumba. Ok. Segunda de Corintios 5:8. Pablo nos asegura que un cristiano que muere inmediatamente va a la presencia del Señor. Algunos que confunden un poco el verbo dormir con que nos dormimos hasta que Él viene, y el sueño de no saber nada por un texto que viene en Eclesiastés. No, es un eufemismo, se repite. O repito. Y Pablo aquí nos lo asegura, que en cuanto un cristiano muere va a la presencia del Señor, dice, pero confiamos, y qué más quisiéramos, estar ausentes del cuerpo, o sea, ya no estar en este cuerpo, y presentes al Señor, inmediato. Filipenses 1:23, Pablo sigue hablando del mismo tema. Él tenía un conflicto. Los filipenses estaban madurando y él decía, el Señor me ha mostrado que ya voy a partir pronto, pero no sé qué sea mejor, si quedarme aquí por causa de ustedes para yo seguirlos pastoreando, ministrando, o estar con el Señor. Miren lo que él dice: teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Fíjate, partir y estar ¿con quién? De manera inmediata, con Cristo. ¿Dónde está Cristo? Pues en el tercer cielo, ya en cuerpo resucitado, lo cual es muchísimo mejor. Ahora, en Apocalipsis 19:20 y capítulo 20, versículo 10, 14 y 15, ahí habla de un lugar que es el infierno literal, ya. Es un lugar de castigo eterno para todos los que rechazaron a Jesús, pero que ya estarán en cuerpo, después del juicio del gran trono blanco, en cuerpo y alma, recibiendo ese castigo en ese terrible lugar llamado infierno, que según palabras de Jesús fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para nosotros. Pero allí van todos aquellos que siguen el ejemplo de Satanás, de rebeldía contra Dios. Pero aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, estaremos en cuerpo y alma en la misma presencia del Señor, en el paraíso, en el cielo, en el tercer cielo, para vivir eternamente al lado de su Señor. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? ¿Cuántos esperan ese día? Los primeros cristianos anhelaban ese día. Su fe en Cristo era sólida. Ellos habían sido lavados por la sangre de Cristo, que fue derramada en la cruz por sus pecados. Y ahora, al morir, su cuerpo estaba allí, sus almas allá, pero anhelaban volver a tener esa unidad en su cuerpo, como Jesús. Cuando Él resucitó, cuando Él murió, su cuerpo quedó en la tumba sin moverse. Él salió, pero resucitó, cobró vida el cuerpo, ya con un cuerpo glorificado. Nuestro cuerpo resucitado tendrá la misma consistencia que el cuerpo de Jesús. ¿Se acuerdan cuando los discípulos, después de que Él murió, y estaban todos tristes, estaban allí en el aposento, y de pronto Jesús entró sin abrir la puerta? Se dice claramente que traspasó la pared y lo vieron. ¿Cómo había entrado? Porque el cuerpo resucitado ya no estará sujeto a las leyes terrenales. Es un cuerpo totalmente distinto. Jesús nos habló de esto. Juan 5:28. Miren lo que dice: no os maravilléis de esto. O sea, que no les sorprendan, no se perturben, no se maravillen de esto. ¿Qué? Porque vendrá hora. Y a todos se le llega la hora, ¿no? Cuando todos los que están en los sepulcros, ¿quiénes están en los sepulcros? Buenos y malos. Están en el Seol. Están bajo tierra. Cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, entiéndese, los que tuvieron temor de Dios, abrazaron la palabra de Dios, amaron a Jesús, creyeron el Evangelio, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección. ¿De qué? De vida eterna.
Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Ahí está. Un hermano me preguntó, oiga, ¿y cómo será? Porque pues los que ya son polvo. No sé. La Biblia no dice nada más, dice que resucitarán. Porque ¿qué de aquellos que esparcieron el polvo en un río? Pues eso se responde con lo siguiente. La Biblia dice en Apocalipsis 20 que hubo una orden del cielo que dijo que los muertos, que el mar diera a sus muertos, la tierra diera a sus muertos, todo diera a sus muertos, o sea, que resucitaran. ¿Qué con un cristiano que fue devorado por 10 leones? ¿Dónde quedó su cuerpo? Bueno, finalmente se hizo polvo junto con los leones. ¿Me explico? Y aquí es donde viene una pregunta que para muchos es importante. Para mí en lo personal es intrascendente, pero la voy a tocar. Pastor, ¿le es permitido a un cristiano ser incinerado? ¿Han pensado en eso? Les voy a dar una respuesta corta y les voy a responder con una pregunta. ¿Cómo están los huesos de Pedro, por ejemplo, en este momento? ¿Están hechos qué? Polvo. O los huesos de Esteban que lo apedrearon y ¿dónde está el cuerpo de Esteban? Ya no está. Es polvo, ya formó parte de la tierra. No se olviden de aquella máxima del Señor: polvo eres y al polvo volverás. Pues ya no están todos esos. ¿Cuál es la diferencia de alguien que fue incinerado, que es polvo, con el polvo del cuerpo del apóstol Juan? ¿Hay alguna diferencia? Entonces es intrascendente si incineran o no. Pero muchos se rompen la cabeza. Es que los cristianos se nos es prohibido. ¿Dónde? Y se preocupan por no tener un cuerpo incinerado que termine en polvo y se olvidan de su alma, que es lo más importante. No ponen el punto principal en el alma, que es eterna, y dicen, no, a mí no me quemen porque me voy al infierno. No sé si me expliqué. Ok. Entonces, tú decides si te incineran o no. Polvo eres y al polvo volverás. El que es incinerado simplemente lo adelantan a que se haga polvo. Eso es todo. Pero no hay ninguna afectación de tipo espiritual. La afectación espiritual está en el alma. Porque todos resucitarán. ¿Cómo? El polvo se unirá. ¿Qué sé yo? ¿Cómo lo irá a hacer el Señor? Pero así dice que habrá resurrección de vida, resurrección de muerte. Ok, para terminar. Los cristianos en el tiempo de Pablo se morían. Y a veces les sucedía a ellos lo que también a nosotros nos sucede, a los que quedan con vida. Dicen, ay, se confunden, lloran, se afligen. Y cuando uno está afligido, el ser humano y aún el cristiano tiene la tendencia de olvidar por el dolor. Se centra uno tanto en el dolor, la aflicción, que se olvida de la palabra de Dios, las promesas. Por eso la Biblia dice que vayamos con el que está en dolor y lo consolemos. Oremos por él. Porque algo nos pasa. Cuando estás enfermo, como que no conectas bien las ideas y hasta se te olvida que el Señor sana. Cuando estás triste, lloras y dices, ay, ya me abandonó hasta el Señor. Y no es cierto, es el estado de ánimo. Y a los cristianos en Tesalónica les pasaba algo así. Por eso Pablo les escribió lo siguiente. Vamos ahí y terminamos. 1 Tesalonicenses 4:13. Dice Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Acuérdense que dormir aquí significa que han muerto. ¿De acuerdo? Es un eufemismo que más abajo se dice más claro. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que ya se murieron. Dice otra versión muy claramente.
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, hay una tristeza muy diferente la que sentimos los creyentes a la que sienten los no creyentes. Mire, muchas veces hemos estado sepultando a un hermano, a una hermana, Julio, Chuy García, los que dirigen la alabanza, con una guitarra cantamos alabanzas. No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Y allá en el cielo nos volveremos a ver en la presencia del Señor, etcétera. Y hay llanto en los familiares, pero no hay esa desesperación como dice aquí. No quiero que ignores cerca de los que ya murieron, para que no se entristezcan como los otros. ¿Quiénes son los otros? Los que no tienen fe, los que no creyeron. Y cuando se les muere a alguien es una total desesperanza, porque no la tienen. ¿Cuántas veces hemos vivido esto? Que estamos allí con llanto, lágrimas, sí, pero hay paz. Y al otro lado, así a 5 metros, están sepultando a otro. Y una gritería que se toman, pero grita con unos gritos desgarradores, una desmayadera por todos lados. Las botellas de alcohol, no para tomar en este caso, sino, mamá, ¿por qué te voy? Se quiere aventar al hoyo, con una desesperanza total. Mire, no pocas veces esa gente ha venido, por favor, ¿cuánto nos cobran por cantar esas que cantan? Vengan a cantárnoslas acá. Y me dice Chuy, ¿cómo ves? Le digo, no, pues ve, cántale unas 3. A ver, vayan los cantores, las cantoras. Pero pues, obviamente ellos quieren pagar, imagínense. Es que oímos, ¿y por qué ustedes están así? Hay algo diferente. Y Pablo dice, no sean como los que no tienen esperanza, que se desmayan. No, es una ganancia para el que está muriendo allí. Y ustedes tienen que entenderlo. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creen? Ok. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, o a los que murieron creyendo en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, Él tenía la fe que cuando Jesús viniera, Él iba a estar vivo. Posteriormente el Señor le reveló que no. Pero Él aquí en este momento tenía esa convicción. Por eso se incluyó. Pero dice, pero nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, a los que murieron en Cristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con autoridad, con voz de arcángel, porque acuérdense que los arcángeles eran principales que tenían autoridad y ellos ordenaban, y los miles y millones de ángeles que estaban bajo su cuidado, de Lucero, de Miguel y de Gabriel, que son los 3 arcángeles de Dios, ellos eran principales con voz de autoridad. Ahora Jesús mismo, con esa autoridad, eso significa voz de arcángel, con autoridad y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y aquí ya nos dice claramente, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, supongamos que viene en este momento el Señor. Según esto, ¿quiénes resucitarán primero? Todos los que hemos sepultado en los distintos cementerios aquí en la ciudad. Ellos resucitarán primero, dice. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, y en ese arrebatamiento seremos transformados. No vimos la muerte los que quedemos, o los que tengan el privilegio de no ver la muerte. Sus cuerpos serán idénticos a los cuerpos resucitados de los hermanos en Cristo, y recibiremos al Señor en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Concluyo con esto. Está comprobado por muchos estudios que se han hecho
que la actividad más reiterada, más repetitiva que los ángeles buenos y malos tienen es en los hospitales. Usted pregúntele a cualquier enfermera, a cualquier doctor que trabaje en un hospital y pregúntele: oye, ¿tú sabes de historias raras, así extrañas, como que la gente, casos así como por ejemplo que sucedió aquí en el Hospital del Seguro, que está aquí como a 1 kilómetro, de una señora que gritaba desgarradoramente? Había sido una señora mala. Y ahí hay varios cristianos que asisten aquí a casa de oración. Gritaba y decía: ya viene por mí, yo no me quiero ir, son demonios, están horribles. Y gritaba desesperadamente, como que miraba algo. Estaba a punto de la muerte. Y los demás: no, pues, ¿qué vemos? ¿Qué? Nadie la está llevando, señora. Sí, aquí está. Y de repente, ¡shh! ¿Quiénes eran esos? ¿Ángeles de Dios? Pero también va a escuchar historias de cristianos, y yo lo he vivido así directo, que está allí ya en las últimas el cristiano, la cristiana, y los familiares cristianos están en el dolor. Ay, hermano, ore para que el Señor le dé otros 500 años de vida. Ay, entonces uno pacientemente trata de hacerlos entender. ¿Cuántos años tiene tu mamá? Pues tiene 93. Oye, ¿no crees que ya? Dice: ay, es que me duele tanto, dicen. Bueno, yo tengo mi madre que está aquí oyendo el mensaje, está ya sentada atrás, tiene 95 años. Yo hablo con ella. Lo más normal, lo más natural es que ella se vaya primero. Aunque nadie sabe, ¿verdad? Pero lo más normal, por obvias razones, es que ella se vaya primero. Y ella está oyendo esto ahorita. Aquí está presente. Y yo hablo con ella de esto. Y he estado, hermanos, en situaciones así. Pero pastor, fíjese, mi mamá ya está delirando. Dice que ve ángeles que vienen por ella. Ah, no, entonces ¿por quién? No está delirando tu mamá. Está comprobando, se está comprobando en ese momento que Jesús dijo la verdad. ¿Qué ve? Le dije una vez a una mujer que estaba ya en las últimas, una hermanita que por años estuvo aquí. Dijo: hermano Chuy, es que veo ángeles, ya me quiero ir. Es que son tan hermosos y dice que me van a llevar con el Señor. La están oyendo y los hijos: ay, no. Digo, por favor. Tengo un mensaje por allí que habla del sentido común. Ya tengo como 3 años trabajando, poco a poquito ahí, semillita tras semillita. Pero un día se los voy a compartir, porque nos falta tanto, ya no digamos revelación profunda, simple sentido común de las cosas de este mundo. Yo les digo: ya es el tiempo, hermanos, acéptenlo. Bueno, finalmente lo aceptan. Exhala su último aliento, el espíritu va al Señor, su alma sale. Hay muchos testimonios de gente que regresa al cuerpo y ven como todos lloran, los médicos llegan y le mueven. Y yo estaba viendo, dice, que me estaban tratando de resucitar, pero cuando yo salí de mi cuerpo, dicen, yo ya no tenía dolor, pero el Señor me dijo: todavía no es tu tiempo, vas a regresar. Y cuando entré a mi cuerpo, hay infinidad de historias así. Cuando entré a mi cuerpo, me volvió a doler el cuerpo, se volvió a sentir el dolor. Hay testimonios de sanidades impresionantes. Hermanos, tenemos todo asegurado. Hasta el último día de nuestra vida, los ángeles de Dios que son fieles nos cuidarán y nos llevarán a la misma presencia del Señor. Nuestro cuerpo irá a la tierra. Lloraremos, te cantaremos, pondremos tu epitafio, lo que sea, pero un día el Señor vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, y llamará a los que murieron en Cristo. Resucitaremos para estar con el Señor por toda la eternidad. ¿Cuántos les dan un aplauso al Señor? Amén.
Pónganse de pie. Gracias te damos, Señor. Gracias, muchas gracias por tu palabra que alienta nuestros corazones. No somos gente sin propósito, sin esperanza en este mundo. Tenemos promesas sólidas y en ellas confiamos y creemos. Gracias, Señor, porque la actividad angelical de los ángeles que están contigo son a favor nuestro. Gracias por esta serie, Señor, que ha sido de mucha bendición para todos nosotros, porque tu palabra tiene esa cualidad, Señor.